Buenas, estás viendo Programación Fácil, continuamos con el curso de Java. Voy a dedicar este capítulo totalmente necesario para explicar lo que son las conversiones de datos y las diferencias entre la conversión implícita y explícita de Java. Esto os ayudará a manejar mejor los tipos de datos en Java. ¿Qué es la conversión de tipos de datos? Esto se refiere al proceso de convertir un tipo de dato a otro. A veces es necesario realizar estas conversiones para poder realizar una operación matemática, almacenar datos en una variable o para que los datos sean compatibles con una función o método en particular. En Java las conversiones se dividen en dos tipos, conversiones implícitas y conversiones explícitas. Empecemos por las implícitas. Las conversiones implícitas en Java son también conocidas como promoción de tipos, upcasting o conversión automática. Te digo todos estos términos porque los verás o los escucharás en más de una ocasión. ¿Y cuándo se produce esta conversión implícita? Pues bien, se produce cuando Java convierte automáticamente un tipo de dato a otro, es decir, que no lo hacemos nosotros mismos. En este ejemplo, la variable número 1 es de tipo int, mientras que la variable número 2 es de tipo double. Al sumar estos dos valores, en la variable resultado, que es de tipo double, Java realiza una conversión implícita de tipo, convirtiendo automáticamente el valor entero a un valor de punto flotante o de coma flotante, para poder realizar la operación de suma. Es decir, lo transforma a tipo double, ese valor int. Tal y como enseñé en el capítulo anterior, en realidad se le pasará al valor que se va a sumar en resultado un 10,0, que es un valor de tipo double. No obstante, como puedes ver en los dos prints, la variable número 1 sigue siendo de tipo int incluso después de la conversión implícita. Esto quiere decir que la conversión implícita solo se aplica al valor número 1 cuando se realiza la operación de suma, y el resultado de la suma se convierte en double, nada más. La variable número 1 no cambia de tipo de datos, solo lo hace en la operación. Veamos otro ejemplo. Supongamos que se tienen dos variables de tipo int, número 1 y número 2, y se desea calcular la suma de ambas en la variable resultado. En este caso, como ambas variables son de tipo int, el resultado de la operación también va a ser de tipo int. Aquí no se realiza ningún tipo de conversión. Sin embargo, si quieres almacenar el resultado de la suma en una variable de tipo long, que tiene más capacidad que una int, se producirá una de estas conversiones implícitas de tipo, ya que Java convertirá automáticamente el resultado de la suma a un tipo de datos más grande. Y por lo tanto, de esta forma es posible meter dos datos de tipo int en un long, por ejemplo. Java hará este tipo de conversión por su cuenta siempre que no haya posibilidad de pérdida de datos, como es el caso de este long. Es decir, de un tipo de dato más pequeño a un tipo de dato más grande. Sin embargo, si lo hacemos a la inversa, podría producirse una pérdida de datos. Es decir, ponemos long y long y el resultado como una variable de tipo int. En teoría, esto se podría hacer porque el resultado es simplemente 30, cabe en un int. Pero Java nos previene y no nos deja hacer esto. Tipos incompatibles, posible conversión con pérdida de long a int. Java nos está forzando a hacer las cosas bien, y no nos va a dejar ejecutar el programa haciendo algo que podría ocasionar en un futuro en una pérdida de datos. Por eso nos muestra este error, porque las variables son susceptibles a cambios. Estas variables en un programa completo podrían ir cambiando de valor, y los long podrían perfectamente almacenar valores más grandes que ni siquiera cabrían en el int. Y después ahí tendríamos ese fallo inesperado. Entonces aquí ya nos lo previene directamente. Por ejemplo, podría darse este caso, que tuviésemos dos valores long así. Esto ni siquiera cabe en un int. Pero ya es que directamente no nos deja ni probarlo. Pues aquí es donde entran las conversiones explícitas, las cuales deberás aprender a manejar correctamente, ya que al forzar ciertas cosas podemos provocar errores. Son necesarias, pero si no las tratamos adecuadamente, podremos producir errores y pérdidas de datos. Si decidimos por el motivo que sea, en un programa necesitamos hacer esta conversión explícita, y queremos guardar el resultado de las variables long en una int, se puede realizar esta conversión explícita, también conocida como conversión manual, casting o downcasting. ¿Cómo hacemos esto? Pues como viste en el capítulo anterior. Ponemos int, entre paréntesis, para transformar el resultado de esta operación a tipo int,
porque si se suman 2 long producen un long, entonces en este caso estamos forzando a que esta operación devuelva un int. Aquí sí que nos deja. Sin embargo, no cabe ese valor. No solo hay pérdida de datos, sino que además nos va a sacar un valor totalmente incorrecto. Ahí lo tenemos. Un número negativo que no tiene ningún sentido. Y además, ni de lejos se acerca a la longitud que tiene este valor, por ejemplo. ¿Qué significa esto que nos ha dado como resultado? Pues esto se llama overflow o desbordamiento. Sucede cuando el resultado de una operación es tan grande que no cabe en la representación de datos que se está utilizando, como es el caso de este int. La forma en que Java hace esto se llama complemento a 2. ¿Vale? No vamos a profundizar ahora mismo en esto. Pero a veces cuando el número original es muy grande, el cambio hace que el número resultante sea negativo o incluso algunas veces positivo. Es bastante aleatorio a nivel humano, pero realmente es predecible, sigue un patrón. Más adelante veremos cómo manejar este tipo de bugs para que dejen de serlo. Hay formas de controlar este tipo de conversiones mejor. Pero esto será en otro capítulo. Lo dejamos aquí viendo el último ejemplo. Si por ejemplo estos dos valores long caben, ponemos un 10 y un 20, que cabe de sobra, entonces no hay ningún problema en la conversión. Calcula correctamente. Es decir, entonces, si necesitas utilizar una variable int, por lo menos tendrás que asegurarte que el valor de ambos long no va a ser mayor que lo que quepa en el int. Tenemos muchas cosas por hacer con el tema de conversiones y demás, así que no te estreses con este tema. De momento quédate con esos dos conceptos. La conversión implícita es la que hace Java automáticamente y la explícita es esta que hacemos nosotros, convirtiendo manualmente y forzando el tipo de dato. Espero que paséis un buen día, nos veremos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!